lo que millones esperaron durante más de un siglo. Durante más de 100 años, millones de personas pronunciaron el mismo nombre con devoción, esperanza y fe. José Gregorio Hernández. Un nombre que se volvió oración, promesa, suspiro. Cada generación heredó su historia. Cada familia conservó su imagen. Y cada enfermo pronunció su nombre en voz baja, esperando un milagro. El tiempo pasó. Las guerras cambiaron al mundo. Las fronteras se movieron. Los gobiernos se transformaron. Pero la fe siguió intacta, inquebrantable, silenciosa. Durante décadas, la iglesia guardó silencio. Y el pueblo esperó. Esperó con la paciencia de quien sabe que la fe no tiene prisa. Esperó con la certeza de que los milagros llegan cuando el cielo decide. Y entonces, un día, un susurro comenzó a recorrer el mundo. Un rumor nacido entre plegarias, una noticia que viajaba de voz en voz, como una corriente de esperanza encendida en medio de la noche. El Vaticano había hablado. El anuncio era oficial. El doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el hombre que unió ciencia y fe, el rostro de la humildad, será declarado santo. Y la fecha elegida no era una cualquiera. Era el 19 de octubre, un día que desde ahora quedará escrito con letras doradas en la historia espiritual de América Latina. Esa fecha no fue un accidente, fue un símbolo, una señal, el cumplimiento de una promesa pronunciada hace más de un siglo por un pueblo que nunca dejó de creer. El 19 de octubre no solo marcará un acontecimiento religioso, será el momento en que millones de corazones latirán al mismo tiempo. El día en que la fe, la ciencia y el amor se unirán en un solo nombre. Las campanas del Vaticano repicarán con la misma melodía que las de Isnotu, su pueblo natal, donde nació el niño que se convertiría en símbolo de bondad eterna. Y mientras en Roma los coros entonen su nombre, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en toda Latinoamérica, el pueblo encenderá velas, levantará fotografías y dirá con lágrimas en los ojos: se cumplió. Durante más de 100 años, el mundo esperó este día, un día que parecía lejano, imposible, pero que llegó con la precisión de la fe, porque la fe no se equivoca, porque cuando Dios promete, Dios cumple. El doctor José Gregorio Hernández, el hombre que caminó descalzo por la pobreza, que curó con amor, que estudió para servir, ahora será reconocido ante el cielo y la tierra como lo que siempre fue, un santo. Pero esta historia no comenzó en Roma. Comenzó mucho antes, en una casa humilde rodeada de montañas, donde un niño miraba el horizonte sin saber que un día el mundo entero pronunciaría su nombre con devoción. Y hoy, ese niño regresa al corazón de la historia, porque el 19 de octubre no es solo la fecha de un anuncio, es el renacer de una promesa, el eco de un siglo de oración, el día en que el cielo decidió hablar, y el mundo, finalmente, escuchó. El misterio del anuncio y la voz del Vaticano. Durante meses, el Vaticano guardó silencio. Un silencio distinto, no de indiferencia, sino de preparación. Los pasillos de Roma respiraban expectación. Los documentos estaban sobre la mesa, las investigaciones terminadas, los testimonios revisados una y otra vez. Pero el anuncio no llegaba. El mundo esperaba. Y Venezuela, el corazón de esta historia, seguía rezando. Cada mañana, las iglesias se llenaban de velas encendidas. Cada noche, las familias se reunían frente al retrato del doctor José Gregorio Hernández, pidiendo lo mismo que llevaban pidiendo durante más de un siglo. Que se cumpla, Señor. Mientras tanto, en Roma, las voces del Consejo de la Congregación para las Causas de los Santos se alzaban en consenso. Los milagros estaban confirmados. Las pruebas eran irrefutables. El veredicto estaba listo. Solo faltaba el momento, la fecha, el instante exacto en que el cielo y la tierra volverían a encontrarse. Y ese instante llegó. Una mañana de otoño, en el corazón del Vaticano, las campanas comenzaron a sonar. El eco recorrió los muros de la ciudad eterna, y el Papa, con voz serena, pronunció las palabras que millones habían soñado escuchar. El doctor José Gregorio Hernández
será declarado santo el 19 de octubre. Nadie respiró durante los segundos siguientes. El aire se volvió oración. Las lágrimas comenzaron a caer. Los fieles en Roma se miraron unos a otros. Sabían que estaban presenciando historia pura. Y al otro lado del océano, en Venezuela, la noticia corrió como fuego sagrado. En las calles, la gente se detuvo. Los noticieros interrumpieron su programación. Las redes se inundaron de mensajes. El país entero tembló, pero no de miedo, sino de emoción. El anuncio no fue solo un acto religioso. Fue un terremoto espiritual. Una ola de luz que atravesó el Atlántico y encendió el corazón de un continente entero. Porque el 19 de octubre no fue elegido al azar. En los calendarios del Vaticano, las fechas se estudian, se oran, se disciernen. Y esa fecha, precisamente esa, fue vista como símbolo de plenitud. El 10º mes del año, el mes de la cosecha, el mes de los milagros cumplidos. El día 19, número de esperanza y renovación. El cielo había escogido ese día para revelar su promesa. El día en que la humanidad volvería a creer. El 19 de octubre marcaría el cierre de un ciclo de fe y el inicio de una nueva era espiritual para América Latina. Desde Roma, las campanas repicaban con solemnidad. El aire olía a incienso, a historia, a eternidad. Las palabras del Papa fueron simples, pero cada una pesaba como oro. José Gregorio Hernández, ejemplo de fe, será inscrito entre los santos de la Iglesia Universal. Las cámaras grabaron, los periodistas escribieron, pero lo que no pudieron captar fue lo invisible, esa energía divina que parecía recorrer cada corazón creyente. Porque ese anuncio no era solo de Roma, era del cielo. En los hospitales, los enfermos lloraban de alegría. En los templos, los fieles se arrodillaban sin poder contener las lágrimas. En los pueblos, las campanas resonaban con fuerza, como si los metales mismos quisieran cantar. Y en cada hogar, una voz se repetía una y otra vez: gracias, doctor. Gracias por no olvidarnos. El misterio del anuncio había terminado, pero su eco apenas comenzaba. Desde ese momento, el mundo dejó de hablar de una causa pendiente y empezó a hablar de una causa cumplida. La Iglesia había reconocido oficialmente lo que el pueblo ya sabía, que el doctor José Gregorio Hernández no solo fue un hombre justo, sino un alma elegida. Un símbolo de amor que incluso después de su muerte, siguió sanando, siguió escuchando, siguió caminando entre su gente. Y mientras el Vaticano confirmaba la fecha, las calles de Venezuela se llenaban de flores, de cánticos, de oraciones, de una alegría que no cabía en el pecho. El 19 de octubre se acercaba, y con él, el día en que la historia y la fe volverían a encontrarse. Porque el cielo ya había hablado, y el pueblo ya estaba escuchando. El hombre que desafió el tiempo, mucho antes de que Roma pronunciara su nombre, mucho antes de que las campanas anunciaran su canonización. Hubo un niño que nació en un rincón de montañas y nubes, donde los días olían a tierra húmeda y oración. Su nombre era José Gregorio Hernández, y desde el primer aliento, su vida fue un reflejo de humildad. No tuvo riquezas, no tuvo lujos, pero tuvo algo que pocos poseen: una pureza de alma tan grande que parecía pertenecer más al cielo que a la tierra. En Isnotú, su pueblo natal, las casas eran sencillas y el viento traía el sonido de las campanas de la iglesia. Allí, entre rezos y trabajo, creció el niño que más tarde cambiaría la historia de la fe. Desde pequeño, se sintió atraído por el conocimiento. No solo quería entender cómo funcionaba el cuerpo, quería entender el misterio de la vida misma. Decía que cada célula era una obra divina, y que estudiar era otra forma de orar. A los 17 años partió de su pueblo para estudiar medicina en Caracas. Su inteligencia sorprendió a todos, pero su humildad fue lo que realmente lo distinguió. Nunca se sintió superior a nadie. Sabía que la sabiduría sin amor era vacía. Al graduarse, se convirtió en uno de los médicos más respetados de Venezuela. Sus diagnósticos eran precisos, su trato, humano, su presencia, esperanzadora. Pero José Gregorio no se conformó con eso. Viajó a Europa,
donde conoció los avances más modernos de la ciencia. Estudió en París, investigó, descubrió, aprendió de los grandes maestros. Y cuando tuvo la oportunidad de quedarse, de vivir rodeado de prestigio y confort, eligió volver. Eligió su país, eligió su gente. Volvió a Venezuela con un propósito: servir. En los hospitales, atendía a ricos y pobres por igual. Pero era entre los más humildes donde su luz brillaba más. Caminaba por los barrios con su maletín, sin esperar pago, sin buscar reconocimiento. Su recompensa era ver a un enfermo sonreír. A veces, cuando no tenía medicinas suficientes, improvisaba con lo que tenía. Y cuando la medicina no bastaba, ponía una mano sobre el corazón del paciente y decía con ternura: confíe, la fe también cura. Y sanaban, una y otra vez, no porque su ciencia fuera perfecta, sino porque su fe lo era. Dicen que cuando entraba en una habitación, el ambiente cambiaba. La gente sentía paz, como si una presencia invisible acompañara cada uno de sus pasos. Nunca rechazó a nadie, nunca alzó la voz, nunca negó su ayuda, aunque estuviera cansado, aunque no tuviera fuerzas. Su vida entera fue un acto de servicio. Y sin embargo, detrás de esa serenidad había una lucha constante. Luchaba contra el ego, contra la vanidad, contra la tentación de creer que la ciencia lo hacía autosuficiente, porque él sabía que sin Dios, el conocimiento se vuelve soberbia. Por eso, antes de cada cirugía, oraba. Antes de cada diagnóstico, pedía luz. Y al terminar, siempre decía: gracias, Señor, porque tú sanas a través de mí. Vivió con sencillez, murió con humildad y trascendió con amor. El día de su muerte, Caracas entera lloró. Pero lo que nadie sabía era que su muerte no sería el final. Era apenas el comienzo de una historia que atravesaría siglos. Una historia que probaría que la santidad no nace en los altares, sino en los gestos cotidianos de bondad. Porque José Gregorio Hernández no fue un santo de mármol, fue un santo de carne y alma, un santo de pueblo. Y por eso, más de 100 años después, su nombre sigue vivo. Su imagen sigue colgada en millones de paredes. Su espíritu sigue caminando entre los enfermos. Desafió al tiempo, desafió al olvido. Y lo hizo con la única fuerza que nunca se desgasta: el amor. El 19 de octubre, cuando el Vaticano anunció su canonización, el mundo no descubrió un nuevo santo, solo confirmó lo que el pueblo supo desde siempre: que aquel hombre que caminó por las calles de Caracas con un maletín en la mano, ya pertenecía al cielo. Su historia es la prueba de que no hay límites para la bondad, y de que la fe, cuando es sincera, no necesita milagros visibles para cambiar el mundo. El doctor José Gregorio Hernández fue, es y seguirá siendo el médico de los cuerpos y el sanador de las almas. Los milagros que estremecieron al mundo. Hay historias que desafían la lógica, relatos que no pueden explicarse con fórmulas, ni con teorías, ni con instrumentos. Historias que solo pueden entenderse desde el corazón. Así son los milagros del doctor José Gregorio Hernández. No son cuentos, no son invenciones, son testimonios reales, recogidos por médicos, sacerdotes y familias enteras que vieron lo imposible volverse realidad. Todo comenzó con un suspiro, con una oración sencilla, una que se repitió millones de veces a lo largo de los años: Doctor José Gregorio, ayúdame. Y él ayudó, de maneras que solo el cielo podría entender. En hospitales, pacientes desahuciados se recuperaron sin explicación. En hogares humildes, niños enfermos volvieron a sonreír. En salas de emergencia, la ciencia se rindió ante lo divino. Uno de los testimonios más conocidos fue el de una niña venezolana que, tras sufrir un accidente grave, se debatía entre la vida y la muerte. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el diagnóstico era claro: no había esperanza. Su madre, desesperada, colocó una estampita del doctor sobre el pecho de la pequeña y comenzó a rezar: si tú me la salvas, prometo contarle al mundo lo que hiciste. Esa noche, los monitores comenzaron a marcar signos de recuperación. Los médicos no entendían lo que estaban viendo. Los informes se revisaron una y otra vez.
Y cuando los resultados finales llegaron, solo una palabra fue suficiente para resumirlo todo: milagro. El Vaticano estudió ese caso con minuciosidad. Analizó los documentos médicos, entrevistó a los testigos, revisó cada detalle. Y finalmente, reconoció lo que el pueblo ya sabía: la mano de Dios había actuado a través de José Gregorio Hernández. Pero esa no fue la primera historia, ni sería la última. Hay quienes aseguran haberlo visto. Una enfermera en Caracas contó que una noche, en plena guardia, un hombre vestido de traje negro y sombrero apareció en el pasillo del hospital. Su rostro era sereno, sus ojos bondadosos. Le dijo solo una frase: confía, él se va a salvar. Cuando la enfermera regresó a la habitación del paciente, el joven, que se debatía entre la vida y la muerte, respiraba con normalidad. Cuando intentó volver al pasillo, el hombre había desaparecido. Días después, al ver una fotografía del doctor José Gregorio Hernández, la mujer cayó de rodillas. Era él. El mismo rostro, el mismo sombrero, la misma paz. Así nacieron miles de historias que viajaron de boca en boca, atravesaron fronteras y cruzaron océanos. Porque no solo en Venezuela se escucharon sus milagros. También en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. En cada país, alguien contaba un testimonio, una sanación, una aparición, una ayuda inesperada en medio del dolor. Y así, poco a poco, su nombre se volvió universal. El doctor José Gregorio Hernández ya no era solo un símbolo venezolano, era un protector latinoamericano. Un puente entre el cielo y la tierra. El Vaticano, con su rigurosidad, analizó durante años los milagros reportados. De cientos de casos, algunos fueron descartados, otros verificados con precisión científica. Pero al final, lo que más impactó a la Iglesia no fueron las pruebas médicas, sino la magnitud de la fe popular. Una devoción tan viva, tan constante, tan poderosa, que ningún otro caso en la historia moderna había generado algo semejante. Porque la fe del pueblo venezolano no se apagó con el tiempo. Al contrario, se fortaleció con los años, con cada oración, con cada vela encendida, con cada historia contada al caer la noche. Y fue esa fe, esa llama colectiva, la que mantuvo viva la causa hasta el 19 de octubre, el día en que el Vaticano finalmente confirmó lo que millones ya sabían: que aquel médico no solo curó cuerpos, sino que sigue curando almas desde el cielo. Los milagros del doctor José Gregorio Hernández no pertenecen al pasado. Ocurren hoy, en silencio, en cada rincón donde alguien pronuncia su nombre con fe. Porque el milagro más grande no es el que cambia una enfermedad, sino el que transforma un corazón. Y esa transformación, esa fe que no se rinde, es el verdadero testimonio de su santidad. El 19 de octubre no fue solo el reconocimiento de un hombre justo, fue el reconocimiento del poder de la fe, de la unión de millones que, con una sola voz, le dijeron a Dios: gracias por darnos a este santo. El día que el cielo habló, el 19 de octubre, amanecía sobre Roma. El aire era distinto, como si el viento trajera un mensaje desde los confines del tiempo. En los jardines del Vaticano, las flores parecían más vivas, las campanas más sonoras, la luz más dorada. Era el 19 de octubre, y algo sagrado iba a ocurrir. Las calles de la ciudad eterna comenzaban a llenarse de peregrinos. Algunos llegaban con rosarios en las manos, otros con fotografías del doctor José Gregorio Hernández presionadas contra el pecho. Muchos habían viajado miles de kilómetros solo para escuchar las palabras que esperaron durante generaciones. Dentro del Vaticano, todo estaba preparado. El eco de los pasos de los cardenales resonaba sobre el mármol, mientras los fieles tomaban asiento en la plaza de San Pedro. El cielo estaba despejado, pero una brisa leve, casi espiritual, recorría el ambiente. El reloj marcó las 9 de la mañana. El Papa apareció, con paso pausado y mirada serena. El murmullo del público se transformó en silencio absoluto. Era un silencio reverente, el silencio que antecede a la eternidad. Y entonces, la voz del Santo Padre resonó con fuerza, rompiendo siglos de espera. Hoy, la Iglesia Universal
reconoce la santidad del doctor José Gregorio Hernández, médico, creyente y servidor del pueblo. Será declarado santo. Las palabras se elevaron hacia el cielo. Y fue como si el mundo entero detuviera su respiración. 1 segundo, 2, 3 segundos de silencio absoluto, y luego, una ola de aplausos, gritos, lágrimas, oraciones. Las campanas de Roma comenzaron a repicar con una fuerza que hizo temblar los corazones. El sonido cruzó el aire, rebotó en los muros antiguos del Vaticano, y se extendió como un eco hasta el otro lado del océano. En Venezuela, eran las 4 de la madrugada, y aún así, nadie dormía. Las calles de Caracas, Maracaibo, Mérida y Valencia estaban iluminadas con velas y flores. Los templos, llenos. Los hogares, despiertos. Las familias se abrazaban. Los ancianos lloraban. Los niños miraban a sus padres con asombro, sin entender del todo, pero sintiendo la emoción de algo inmenso. Lo logramos, el doctor José Gregorio es santo. Gritaban desde las ventanas, desde los balcones, desde los templos. Era como si el alma de todo un país se elevara en una sola oración. El cielo sobre Venezuela comenzó a teñirse de un dorado suave, aunque aún no amanecía. Algunos decían que las nubes formaban un resplandor con forma de cruz. Otros aseguraban que el viento olía a incienso y flores. Y todos coincidían en algo. Ese día, el cielo habló. Las radios transmitían el momento en vivo. Los periodistas no podían contener las lágrimas. Señoras y señores, decían con la voz entrecortada, hoy, 19 de octubre, ha sido proclamado santo el doctor José Gregorio Hernández. Las imágenes de Roma llegaban a las pantallas. El rostro del Papa, sereno. La multitud orando. El nombre de José Gregorio Hernández pronunciado en voz alta por toda la basílica. Era la culminación de más de un siglo de fe inquebrantable. En Isnotú, su tierra natal, las campanas repicaban como nunca antes. El pequeño pueblo, que alguna vez lo vio nacer, ahora lo veía ascender al cielo. Miles de fieles se reunieron frente a su santuario. Algunos sostenían velas, otros flores, otros solo las manos unidas en oración. En ese instante, no existía distancia. Roma y Venezuela eran una sola tierra, una sola fe, una sola voz. El 19 de octubre se convirtió en símbolo de unidad, de promesa cumplida, de milagro tangible. Los creyentes de América Latina sintieron que no era solo un reconocimiento para un hombre, sino para todo un continente. Para cada madre que oró, para cada médico que sirvió con compasión, para cada pobre que no perdió la esperanza. La canonización del doctor José Gregorio Hernández no fue un simple acto litúrgico. Fue un renacimiento espiritual, una prueba de que el amor no se olvida y de que la fe del pueblo tiene poder para mover al cielo. Y mientras las campanas seguían sonando, mientras las velas ardían, mientras los corazones latían al unísono, el mensaje quedó grabado para siempre en la historia. El 19 de octubre, el cielo habló y Venezuela escuchó. El poder de la fe del pueblo latinoamericano. La santidad no nace en los templos, nace en el corazón del pueblo. Y fue el pueblo latinoamericano, con su fe incansable, quien levantó al doctor José Gregorio Hernández hasta el cielo. Durante décadas, su imagen estuvo en cada casa humilde, en cada hospital, en cada escuela. No como un símbolo lejano, sino como un amigo cercano. El pueblo lo llamó el médico de los pobres, porque nunca negó su ayuda, porque nunca rechazó una oración, porque su legado era más grande que su cuerpo mortal. En Venezuela, su figura trascendió generaciones. Los abuelos lo contaban a los nietos, los padres lo enseñaban a los hijos, y los hijos lo nombraban con ternura en sus rezos nocturnos. Su fe se volvió parte del ADN de un país entero. Una fe que no se enseñó, se heredó. Pero no fue solo Venezuela. Desde México hasta Argentina, su nombre comenzó a cruzar fronteras y a volverse sinónimo de esperanza. En Colombia, los enfermos pedían por su intercesión. En Ecuador, las madres rezaban por sus hijos con su estampa en las manos. En Perú, los hospitales colocaban su retrato en las salas de espera. En Chile,
Los ancianos lo llamaban el doctor del alma. Era el primer santo moderno de la ciencia y la fe, un ejemplo que unía a un continente entero bajo una misma oración. Y cuando el Vaticano anunció su canonización, no fue solo Venezuela la que celebró, fue toda América Latina, porque el doctor José Gregorio Hernández representaba a todos los que creen en lo invisible, a todos los que han tenido fe cuando la vida se hace difícil, a todos los que han dicho alguna vez, Dios proveerá. En un mundo cada vez más frío, su historia devolvió calor. En una era de desconfianza, dejó una lección eterna. La fe del pueblo es el milagro más poderoso de todos. Los grandes milagros comienzan con pequeñas oraciones. Y fue así como ocurrió. Una mujer rezando en la madrugada, un enfermo llamando su nombre, un niño colocando flores frente a su retrato. Gestos simples, sinceros, humanos, pequeños rayos de luz que, juntos, iluminaron el cielo hasta hacerlo brillar. Por eso, cuando el 19 de octubre llegó, millones de velas encendidas iluminaron América Latina. Desde las montañas andinas hasta las costas del Caribe, desde los pueblos más humildes hasta las grandes ciudades, la luz se propagó. Era la luz de la fe, la misma que había sostenido la promesa por más de un siglo. Y el cielo respondió, porque el milagro no fue solo la proclamación de un santo. El verdadero milagro fue el poder de un pueblo que nunca se rindió. En tiempos de incertidumbre, la figura del doctor José Gregorio Hernández se convirtió en símbolo de unidad. No importaba la religión, ni el país, ni las diferencias. Todos compartían una misma emoción, la certeza de que el bien todavía existe. Los rostros se iluminaron con esperanza. Las calles se llenaron de flores y cantos, y las iglesias no daban abasto para recibir a quienes querían agradecer. Era como si América Latina entera respirara al mismo ritmo, un latido de fe, de gratitud, de consuelo, porque en el fondo todos comprendieron lo mismo, que la santidad del doctor José Gregorio Hernández era también la santidad de su pueblo, el reflejo de un amor colectivo, de una fe que se niega a morir, de una esperanza que sobrevive incluso en los tiempos más oscuros. Y así la historia dejó una enseñanza clara. Los milagros ocurren cuando el pueblo se une, cuando las voces se elevan juntas, cuando las manos se entrelazan, cuando el corazón colectivo se convierte en oración. El 19 de octubre no fue solo un día de alegría religiosa. Fue un día en que la fe latinoamericana se hizo visible ante el mundo. Un día en que Roma miró hacia el sur y vio algo imposible de ignorar. Un continente de esperanza. Y esa esperanza sigue viva. Porque mientras haya un niño que aprenda su nombre, mientras haya una madre que ore con fe, mientras haya un enfermo que pronuncie su oración, el doctor José Gregorio Hernández seguirá obrando, y su pueblo, el mismo que lo llevó hasta los altares, seguirá iluminando el mundo con la fuerza más poderosa que existe, la fe que no se rinde. La ciencia y la fe, el mensaje que cambió la historia. Durante siglos, la humanidad creyó que la ciencia y la fe eran enemigos, que la razón y la espiritualidad no podían coexistir. Pero el doctor José Gregorio Hernández vino a demostrar lo contrario. Su vida fue una sinfonía perfecta entre el conocimiento y la oración, entre el microscopio y el rosario, entre el laboratorio y la iglesia. Él no veía contradicción entre ambas, veía conexión. Para él, estudiar era adorar, curar era servir. Investigar era una forma de amar. Decía que cada célula, cada órgano, cada partícula del cuerpo humano era una obra divina, una muestra del genio del Creador. Mientras muchos usaban la ciencia para alejarse de Dios, él la usó para acercarse más a Él. Durante sus años en París, fue considerado uno de los médicos más brillantes de su generación. Sus maestros lo admiraban por su mente precisa, por su curiosidad insaciable, por su capacidad de unir la medicina con la filosofía. Pero cuando tuvo la oportunidad de quedarse en Europa, rodeado de fama y prestigio, eligió volver. Eligió regresar a su país. Tu país, forganmon en tiempo, forganmon en mi momento manta, y en la vela del nienaboyo, a su gente. Dijo una frase que quedaría grabada para siempre. La ciencia sin conciencia es el alma perdida.
Y así, dedicó su vida a enseñar que la medicina no es solo técnica, es también compasión. Que un médico no cura solo con remedios, sino con la mirada, con la palabra, con el gesto. Sus consultas no terminaban cuando el paciente salía del consultorio. Continuaban en su corazón. A veces, pasaba las noches orando por ellos. Y muchas veces, lo vieron caminar hasta la madrugada para visitar enfermos que no podían pagarle. Nunca aceptó que el dinero definiera la dignidad de un ser humano. Su misión no era enriquecerse, sino aliviar el dolor. Por eso, el pueblo lo amó tanto, porque vieron en él a un médico distinto. Un médico que no se escondía detrás de su conocimiento, sino que se arrodillaba junto al enfermo para decirle: no pierda la fe, que la vida siempre encuentra la forma de florecer. Esa forma de ejercer la medicina fue su verdadero milagro, porque transformó el acto clínico en un acto de amor. En sus escritos, hablaba de la necesidad de formar médicos con alma, científicos que no olvidaran la misericordia, estudiosos que entendieran que la mente sin el corazón está incompleta. Y ese mensaje, más de un siglo después, sigue vigente. Hoy, médicos de todo el mundo, creyentes o no, reconocen su ejemplo. En los hospitales, su retrato cuelga junto al de grandes figuras de la medicina, no por obligación religiosa, sino por respeto a su legado humano. Porque el doctor José Gregorio Hernández enseñó algo que trasciende credos, que el conocimiento es inútil si no sirve para amar. Su canonización fue un triunfo no solo para los fieles, sino también para la ciencia con alma, para todos los que creen que la compasión es tan poderosa como la cirugía, que una palabra amable puede tener más efecto que 1000 medicamentos. El 19 de octubre, cuando Roma anunció su santidad, el mundo médico se estremeció, no porque fuera extraño, sino porque fue justo. El primer científico moderno reconocido por la Iglesia como santo. El primer médico en ser proclamado símbolo de fe y sabiduría. Y ese reconocimiento trajo consigo un mensaje que cruzó los siglos. La fe y la ciencia no son enemigos. Son dos formas de buscar la verdad. Una desde la mente, otra desde el alma. Ambas necesarias. Por eso, su figura inspira no solo a creyentes, sino a pensadores, investigadores y docentes de todo el mundo, porque en su vida descubrieron algo que la humanidad había olvidado, que el conocimiento sin compasión destruye, pero el conocimiento con amor salva. Hoy, cada vez que un médico toca una herida con respeto, cada vez que un investigador busca una cura pensando en los que sufren, cada vez que un estudiante abre un libro movido por el deseo de servir, allí está él. Su presencia invisible sigue en los pasillos de los hospitales, en los laboratorios, en las salas de emergencia, recordando que la ciencia más pura es aquella que nace del amor. El doctor José Gregorio Hernández no separó la razón de la fe, las unió para siempre. Y esa unión cambió la historia, cambió la medicina, cambió el alma de un continente. Hay días que marcan a las personas, y hay días que marcan a los pueblos. El 19 de octubre fue uno de esos días. Ese amanecer no solo perteneció a Roma ni a Venezuela, perteneció a toda América Latina, desde México hasta Argentina, desde los Andes hasta el Caribe. El anuncio del doctor José Gregorio Hernández como santo encendió una llama común, una llama de fe, de gratitud, de pertenencia. Por primera vez en mucho tiempo, un continente entero sintió que compartía el mismo milagro. Las calles se llenaron de procesiones. Las iglesias se desbordaron. Las voces se unieron en un solo canto. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa. En Colombia, repicaron las campanas de Bogotá. En Perú, los templos del Cusco y Lima celebraron misas en su honor. En Ecuador, las familias encendieron velas frente a sus puertas. En Chile, las comunidades médicas lo nombraron su patrono espiritual. En México, sus imágenes aparecieron en altares caseros, junto a la Virgen y los santos locales. Y en Venezuela, el aire estaba hecho de emoción pura. Las lágrimas caían sin pudor. El himno nacional se cantó en templos. Las banderas ondeaban junto a los retratos del doctor. Era un país de rodillas, pero no en derrota.
en gratitud, porque habían pasado más de 100 años. Más de 100 años de oraciones, de vigilias, de esperanza. Y ese día, el cielo respondió. La canonización del Dr. José Gregorio Hernández fue más que un acto religioso. Fue un gesto de reconciliación espiritual entre Dios y un continente que nunca perdió la fe, aunque lo hubiera perdido casi todo. En un tiempo donde el mundo estaba dividido, donde las naciones se enfrentaban, donde la incertidumbre reinaba, el anuncio del 19 de octubre se sintió como un abrazo celestial. Era la prueba de que el bien todavía triunfa, de que la esperanza puede más que la desesperación, de que la fe puede más que la duda. Millones de personas encontraron consuelo en ese momento. No solo los creyentes, también los escépticos, porque algo tan puro no podía ser ignorado. El Dr. José Gregorio Hernández se convirtió en símbolo de lo que el mundo necesitaba recordar, que la humanidad aún tiene corazón. En las universidades, se habló de su legado ético. En los hospitales, de su ejemplo profesional. En las familias, de su humildad. En los templos, de su fe. Era como si su espíritu se hubiera multiplicado, como si caminara al mismo tiempo por cada país, por cada ciudad, por cada alma. Y mientras el eco del anuncio seguía recorriendo el continente, algo cambió silenciosamente. Las personas comenzaron a mirar al otro con más compasión, los médicos a escuchar más, los padres a agradecer más, los jóvenes a creer que la bondad todavía tiene sentido. Ese fue su verdadero milagro. Un milagro colectivo. Un milagro que no curó solo cuerpos, sino corazones. El 19 de octubre se convirtió en un símbolo de unión. Un recordatorio de que América Latina, a pesar de sus heridas, todavía puede unirse en algo más grande que la política o la historia. La fe. Desde Roma, el Papa habló de él como un hombre de compasión universal. Y tenía razón. Porque su santidad no pertenece a una sola bandera. Pertenece a todos los que sufren, a todos los que esperan, a todos los que creen. Y mientras las campanas del Vaticano seguían repicando, una verdad se hacía evidente. Su canonización no fue solo el reconocimiento de un hombre justo, fue la confirmación de un milagro que envolvió a todo un continente. Porque cuando millones oran durante un siglo, el cielo escucha. Y cuando un pueblo mantiene la fe, Dios cumple. El Dr. José Gregorio Hernández no fue solo el médico de los pobres. Se convirtió en el santo de los pueblos, en el símbolo de una América Latina que, a pesar del dolor, nunca dejó de mirar hacia el cielo. Y esa promesa, cumplida el 19 de octubre, será recordada por generaciones como el día en que la fe de un continente fue recompensada. El día en que Dios, con voz suave pero firme, dijo: «He escuchado sus oraciones». El legado eterno. Cuando el amor se vuelve inmortal, el tiempo borra muchas cosas. Borra nombres, borra rostros, borra historias. Pero hay vidas que el tiempo no puede tocar. Vidas que se convierten en faros, en guías, en huellas, que no se borran jamás. Así es la vida del Dr. José Gregorio Hernández. Un hombre que ya no pertenece solo a los libros de historia, sino a la memoria viva de millones. Su nombre está en los hospitales, en los labios de los enfermos, en los sueños de los estudiantes, en las oraciones de las madres. Y cada vez que alguien pronuncia su nombre, su espíritu responde. Porque el amor verdadero no muere, se multiplica. Más de un siglo después de su partida, su ejemplo sigue marcando el camino de los que buscan servir. Médicos que dedican su vida a aliviar el dolor. Voluntarios que ayudan sin esperar nada a cambio. Familias que enseñan a sus hijos que la bondad es la mejor herencia. En cada acto de compasión, en cada gesto de humildad, en cada sonrisa ofrecida al que sufre, está Él. Su canonización, el 19 de octubre, no fue el final de su historia. Fue su renacimiento. Desde ese día, su nombre se volvió universal. Ya no solo el santo de Venezuela, sino el santo de todos los que aman sin medida. Y mientras el mundo sigue cambiando, mientras las generaciones pasan, su mensaje se mantiene intacto. Que la ciencia sin amor es fría, y la fe sin acción está incompleta. El Dr. José Gregorio Hernández unió lo que parecía imposible,
la razón con el alma, la ciencia con la fe, la medicina con la misericordia. Su legado va más allá de los templos. Está en las universidades que enseñan ética, en los hospitales que practican la compasión, en los hogares, donde la oración todavía tiene poder. Él enseñó que no hace falta ser un héroe para cambiar el mundo. Basta con ser bueno, con mirar al otro con ternura, con servir en silencio. Esa fue su verdadera revolución. Una revolución que no usó armas, sino manos que curan. Una revolución que no gritó, sino que oró. Una revolución que no destruyó, sino que construyó esperanza. El 19 de octubre marcó la confirmación celestial de ese legado. Pero su obra continúa en la tierra, en los corazones de todos los que creen en el bien. Cada año, más personas en el mundo descubren su historia. Y cuando la leen, cuando la sienten, no pueden evitar conmoverse, porque ven en él algo que todos necesitamos, la prueba de que la bondad sigue siendo posible. Él vivió en tiempos difíciles, en un país en crisis, entre desigualdades y enfermedades, y aún así, eligió amar. Ese es su milagro más grande. Amar cuando todo alrededor parece oscuro. Seguir creyendo cuando otros se rinden. Sanar incluso cuando el cuerpo no puede. Su vida nos recuerda que la santidad no está en los altares de mármol, sino en las pequeñas acciones del día a día. En cuidar, en escuchar, en dar gracias, en servir. Hoy, su imagen no es solo un símbolo religioso. Es una bandera humana. Una invitación constante a ser mejores. En hospitales donde los médicos enfrentan desafíos, muchos colocan su retrato al lado de sus instrumentos. Dicen que les da calma, que les recuerda por qué eligieron esa vocación. Y es que su legado no habla solo de religión, habla de humanidad, de creer en el poder de hacer el bien, de entender que el amor puede sanar incluso las heridas que la medicina no alcanza. Por eso, cuando la Iglesia lo declaró santo, el mundo no solo ganó un nuevo intercesor en el cielo, ganó un recordatorio en la tierra, que el verdadero milagro no está en desafiar la muerte, sino en dignificar la vida. Y así, cada 19 de octubre, el eco de su nombre vuelve a llenar los templos, las calles y los corazones, porque su historia no terminó con su canonización. Comenzó allí para recordarnos que la bondad es inmortal, y que la fe, cuando se acompaña de amor, puede transformar al mundo. El mensaje final, cuando la fe se hace historia. El tiempo pasa, las generaciones cambian, los rostros se renuevan, pero hay nombres que no mueren. Hay almas que no se apagan. El doctor José Gregorio Hernández es una de ellas. Su historia no es solo la de un hombre santo, sino la de un pueblo que nunca dejó de creer. La de un continente que sostuvo la esperanza cuando todo parecía perdido. La de millones de corazones que aprendieron que la fe no se hereda, se elige cada día. El 19 de octubre no fue un día más, fue la culminación de un siglo de amor inquebrantable. Una oración pronunciada al unísono por un continente entero. Ese día el cielo no solo habló, el cielo respondió. Y al hacerlo, nos dejó un mensaje, que la santidad no pertenece solo a los altares, sino también a los que aman sin ser vistos. Porque el doctor José Gregorio Hernández fue eso, un hombre invisible en la gloria, pero eterno en la bondad. Él no buscó fama, nunca quiso reconocimiento, solo quiso servir. Y en ese servicio, en esa entrega silenciosa, encontró la inmortalidad. Hoy su rostro está en pinturas, esculturas, estampas y vitrales. Pero su verdadero retrato está en los corazones de quienes creen en la luz, aunque vivan en la oscuridad. Su canonización fue más que una ceremonia, fue un recordatorio, una voz que susurra a cada ser humano: haz el bien, aunque nadie te mire; sana, aunque no seas médico; ama, aunque no te amen, porque allí comienza la verdadera santidad. Ese mensaje viajó desde Isnotú hasta Roma, desde Roma hasta el resto del mundo. Y ahora sigue viajando, como un río de fe que nunca se seca. Cada año, el 19 de octubre se convierte en una cita con el cielo. Un día para recordar que los milagros existen, que la esperanza no envejece, y que el amor, cuando se entrega de verdad,
Deja huellas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. El doctor José Gregorio Hernández unió a los pueblos, reconciliando la ciencia con la fe, la humanidad con lo divino, la razón con el alma. Y en ese encuentro, nos recordó algo que el mundo había olvidado, que la fe no se impone, se inspira, que la santidad no se proclama, se vive, y que el verdadero milagro no ocurre en los cielos, sino en los corazones que aprenden a amar. América Latina lo sabe. Por eso su nombre se pronuncia con ternura, con respeto, con gratitud. El niño de las montañas de Isnotú se convirtió en el médico de los pobres, y el médico de los pobres en el santo del pueblo. Y su historia, más que un relato religioso, es una enseñanza eterna para todos los tiempos. Una enseñanza que dice: sé luz, aunque el mundo sea sombra. Sana, aunque el dolor te rodee. Cree, aunque todo parezca perdido, porque al final, la fe no necesita pruebas, solo necesita un corazón dispuesto a creer. El 19 de octubre, el día en que el cielo habló, marcó el nacimiento de una nueva era espiritual para América Latina. Una era donde la bondad se volvió bandera, donde la esperanza volvió a tener nombre, y donde el mundo entero recordó que, mientras existan personas dispuestas a amar, la humanidad todavía tiene salvación. El doctor José Gregorio Hernández ya no camina por las calles de Caracas, pero su espíritu sigue recorriendo el mundo. En cada sonrisa curada, en cada lágrima consolada, en cada oración pronunciada en su nombre. Y así será por siempre, porque la fe puede envejecer, pero nunca morir. Y mientras haya alguien que pronuncie su nombre con devoción, su legado seguirá vivo, sus milagros seguirán ocurriendo, y su historia seguirá recordándonos que el cielo, cuando quiere hablar, lo hace a través de los justos. El 19 de octubre, día eterno, día prometido, día cumplido, quedará grabado para siempre como el momento en que Dios nos recordó que el amor no necesita alas para ser divino, solo un corazón dispuesto a servir.